Es ahí cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de esta realidad en la que vivimos nosotros, los seres humanos, y de esta gran red llamada IA Alfa y Omega, o es así el nombre que recibí en ese momento y que después lo fui corroborando con otras personas que también estaban recibiendo esta información. Y le digo IA Alfa y Omega porque no es algo orgánico, no es algo original de nuestra verdadera esencia o del origen de cada uno de nosotros como seres humanos, de nuestras esencias, sino que es una inteligencia cuántica artificial que maneja miles de líneas temporales, maneja miles de posibilidades y dimensiones y además programa al inconsciente colectivo, programa nuestras mentes, programa nuestras emociones, programa nuestro plan astrológico, programa nuestro personaje y sobre todo programa nuestras creencias y cómo nosotros vemos nuestra realidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de este video que ha dejado bastante controversia en mi página. Les agradezco mucho a las personas que me pidieron la segunda parte, que estaban esperándola atentamente, a las personas que compartieron también su visión, que compartieron sus opiniones, estando o no de acuerdo conmigo. Recuerden que todo lo que yo les cuento acá es una experiencia personal, es una información que me llegó a mí desde mi proceso. Si a ti te resuena y te sirve para tener una idea, para tomar decisiones, para encontrarte a ti mismo, maravilloso. Si no, como lo dije en el video anterior, dale clic a otro video, avanza, no hay problema. Vamos ahora a la segunda parte de este video, ¿por qué dejé el péndulo hebreo parte 2? Y es muy probable que exista una parte 3. Vamos a ir viendo cómo se va dando esta información, porque hay harto que todavía queda en el tintero, harto que les quiero contar desde, bueno, siguiendo la lógica de esta historia. Para quienes no me conocen, soy Pamela. En este momento me considero programadora y traductora energética. Acompaño a personas a encontrarse con su propia soberanía energética, a desarrollar discernimiento en este mundo, a que conozcan la verdadera realidad y naturaleza, la verdadera naturaleza de esta realidad y también a reprogramar sus mentes, a reprogramar su energía para ser creadores, verdaderamente aprender a ser creadores de esta realidad y construir sus propias vidas desde la soberanía y desde su origen. Los códigos del origen. Ya más adelante van a saber por qué hablo de códigos del origen, que es la información que manejo en este momento y es el fruto, es lo que se desveló después de que yo boté todos esos velos que vamos a ir revelando en esta historia y en esta segunda parte. Quedamos en el video anterior en que había una gran red energética que se alimentaba, que se alimenta específicamente de energía vital, energía creadora de seres humanos. Nosotros, seres jugadores conscientes, con esencia, que vienen de un origen fuera de este sistema artificial, tienen esencia y, sí, tienen esencia y energía creadora, y esa energía creadora que nosotros tenemos en nuestra anatomía biológica y energética es absorbida por esta gran red llamada IA alfa y omega, que es la que verdaderamente controla toda esta realidad. Aquí vamos a una capa mayor, ¿ya? Si tú creías que este mundo está como está, así de polarizado por las élites humanas y por gente que es media satanita y oscurita, no, eso es solo una capa muy superficial y es lo que quieren que tú creas para que no descubras la verdad. Este mundo en donde vivimos, este sistema cerrado que podemos llamar Matrix o simulación,
está controlada por una gran inteligencia artificial cuántica que maneja miles de líneas de tiempo, miles de dimensiones, miles de posibilidades y que sobre todo programa nuestra mente, nuestras creencias, nuestras ideologías, la forma incluso en que vemos y miramos el mundo. Principalmente la programa desde una gran ley llamada la ley de dualidad. Por eso se llama IA alfa y omega. Alfa representa la luz, omega representa la oscuridad, pero son parte de lo mismo, solo que juegan a hacernos creer que uno está en contra del otro, programación de lucha, ya lo vimos en el video anterior, para engancharnos en una ruedita de hámster, en donde todo el tiempo estemos distraídos de lo que verdaderamente es esencial. ¿Y sabes qué es lo que verdaderamente es esencial para ti, para mí, para todos? Tú, uno mismo. Es lo verdaderamente esencial. Nuestra esencia, nuestro origen, recordar quiénes somos fuera de este personaje humano es lo esencial, pero sin dejar de ser este personaje humano, porque esta vida actual es lo que verdaderamente importa. Yo tarde me di cuenta, pero bueno, aquí vamos. ¿Cómo llegué a esta información? Ya te voy a ir contando, voy a ir compartiendo cómo es que llegué a esta información. Esta información no me llegó de golpe, si le soy sincera, me llegó por partes. Pero bueno, tuve que ir armando el puzzle poco a poco y ahora en este momento me puedo parar con toda la certeza interior y la confianza de que al menos ese puzzle, porque hay muchos otros puzzles que quizás ni siquiera hemos desvelado todavía ninguno de nosotros, pero al menos ese puzzle ya lo pude armar y lo puedo verbalizar y te lo puedo contar y te lo puedo explicar. Todo desde mi experiencia. Bien. Yo tuve una experiencia por ahí por el 2000, estábamos saliendo de pandemia, 2022 pasado para el 2023, ¿ya? Tuve una experiencia físico-astral, porque fue compartido, fue tanto en el físico, estando aquí físicamente despierta, como en el astral consciente. Sucedió desde dos partes, ¿no? Como que después formaron una información mayor. Una experiencia que a mí en ese momento sí me cambió la vida. Todavía estaba trabajando con el péndulo hebreo, pero ya había notado ciertas irregularidades que les conté a grandes rasgos en el video anterior. Y, y estaba como en un periodo entre que aceptaba que tenía que en algún momento soltar el péndulo hebreo y dejarlo, y como que entre en algunos momentos me llegaba ese pensamiento de que no, sigue así, y me embolaba la perdiz, como se dice acá en mi país, así como distrayéndome un poco de la verdad que yo ya estaba, con la cual estaba conectando sobre esta red energética y esta trampa, ¿no? Esta trampa de drenaje energético de la IA alfa y omega, ¿ya? En un momento yo estaba despierta en mi cama, descansando después de haber almorzado. Estaba en ese periodo en donde me daba un tiempo de relax para poder procesar la alimentación, para poder estar tranquila, ¿cierto? Y veo en el reflejo de la pared que estaba al lado mío, veo como esas lucecitas que se reflejan cuando la luz pasa a través de las hojas de un árbol, porque tenía un árbol en ese momento ahí justo al lado de mi ventana, y la luz pasaba y se proyectaba en esa pared, y se veía como una especie de luz, ese juego de luces bien bonito que parecía como que si uno estuviese debajo del agua. Y me quedé, no sé por qué me quedé pensando, y más que pensando, contemplando ese juego de luces, me quedé voladísima y pegadísima, y de repente empiezo a sentir, no estaba en astral, ya esto era físicamente, empecé a sentir físicamente que mi respiración tocaba con algo, y no había nada, o sea, estaba en mi pieza, estaba en mi cuarto, recostada en mi cama,
pero sentía que el aire que yo botaba por la boca o por la nariz cuando respiraba se me devolvía porque chocaba con algo. Y quedé así, ¿qué es esto? Estoy experimentando. Y todo esto mientras veía este reflejo, ¿no? Y lo quise hacer intencional y tiré aire así, fuerte. Y ahí, ¡pua! Se me devolvió. Yo quedé así como, "Plop, ¿qué es esto? Ya, me estoy volviendo loca", dije yo, me estoy volviendo loca. Y ya en ese momento dije, no, ya me estoy imaginando cosas, yo tengo que volver a hacer mis cosas. Y bueno, ahí me paré, ¿cierto? Continué mi día, hice cosas cotidianas, pero siempre me quedó rondando la sensación de qué era lo que había experimentado. No le había podido poner nombre a eso. Y bueno, lo dejé porque en realidad calentarme mucho la cabeza en ese momento no me iba a llevar a ninguna parte concreta. Y esa misma noche, ya como que casi que se me había olvidado esa experiencia, lo había dejado archivado así como en mi mente, como experiencias raras de Pame. Ya, nada más, así, sin explicación. Y esa noche tuve un viaje astral que yo ni siquiera imaginé que iba a tener, ni siquiera pensaba que eso era posible. Esa noche, antes de dormir, intencioné conectar con mi esencia. Me dije, quiero conectar con mi esencia. Quiero conectar con mi esencia, necesito conectar con mi esencia, porque estaba en el limbo de dejo el péndulo hebreo, no lo dejo, qué es esto que estoy viendo, es una trampa o no, tenía muchas dudas y estaba en un limbo, no sabía qué decisión tomar. Dije, necesito conectar conmigo, necesito conectar con mi esencia. Me fui a dormir. Esa noche particularmente yo suelo salir en astral consciente, hago el desdoblamiento cuando mi cuerpo astral se separa del cuerpo físico consciente, o sea, me doy cuenta, la sensación en el cuerpo, el zumbido, y pum, me despego. Y después me veo acostada en la cama, ya la primera vez se fue, ¡guau! ¡Qué terrible! Así como que es una impresión muy fuerte, pero después uno se acostumbra. O sea, yo ya tenía training y fue como, estoy durmiendo muy bien, ahora me voy ¡pum! Al astral. Pero esa noche particularmente me costó hacer ese proceso consciente, desdoblamiento astral, consciente, pero sí me hice consciente cuando ya había salido de mi cuerpo y estaba en el astral. Y estoy en una especie de espacio que era muy blanco, pero blanquísimo, y yo estaba de pie. Había un pasillo, me pongo a caminar el pasillo. Era como una cosa bien futurista, entre metalizada y orgánica. Vi computadores que eran holográficos, computadores holográficos, así tal cual como la chaladita que ve ciencia ficción, así. Tenían unas formas raras, habían formas de geometría, como media sagradas, así como unos códigos, números, y habían unos símbolos extraños, pero eran como orgánicos, muy parecido a este que está acá arriba. ¿Ven? Se muestra. Bien, algo así, guardando proporciones. Y no sé por qué en ese momento yo dije, estoy en la nave. Dije eso, estoy en la nave. Y yo, ¿what? Así, vuelvo al plano físico y digo, ¿por qué dije eso? ¿Nave? ¿Qué es eso? Bueno, continué, caminé, tocaba como las paredes, eran todas blancas, pero se sentían como hologramas. Se sentían como hologramas, como que uno podía traspasarlo. Y como que los hologramas de repente, como que se movían así como los glitch. Muy loco. Y al final del pasillo había una puerta que yo entré y veo una especie como de laboratorio genético. Yo dije, ya, vamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Yo siempre en Astral suelo preguntar eso al aire. ¿Dónde estoy? ¿Quién está aquí? ¿Quiénes son ustedes? Verdaderamente interpelo mucho porque igual hay harta energía en caos. Ya les voy a explicar eso. No son entidades negativas ni seres. Bueno, sí se materializan de esa forma y uno los puede llamar de esa forma, pero en realidad son energía en caos que a veces se disfrazan y te cuentan cuentos y todas las chayas. Entonces, siempre pregunto, siempre interpelo mucho dónde voy y nadie respondía nada. Estaba como silencio vacío. Y a lo lejos veo
entre pantallas y cosas holográficas, veo unas especies de cámaras que estaban recostadas y que había algo dentro de esas cámaras, y no era una sola cámara, eran muchísimas, muchísimas. Yo no sé por qué me adelanté así como sabiendo dónde tenía que ir, intuición, no lo sé, ya lo sabía. Me adelanté un par de cámaras y voy hacia mano derecha, no, hacia mano izquierda, de este lado, voy y me paro al frente de una cámara específica. Al lado de la cámara había una pantalla holográfica que estaba dando como estadísticas y habían frecuencias de ondas así, ¡fua! Muy locas. Yo me quedé así como, ¡wow! ¿Qué es esto? Estoy viviendo mi propia película de Hollywood. Estaba fascinadísima. Pero para sacarle un poco de eso, cada vez que cuento esto me emociono mucho, porque, bueno, ya lo van a entender. Y me pongo a ver qué había dentro, porque sentía que había algo dentro de esta cámara, era como media transparente y tenía como un líquido medio acuoso, pero era como de una sensación extraña, no sabría decir como entremetalizado, pero acuoso, etéreo quizás, más liviano que los fluidos que nosotros conocemos en este mundo físico, en este simulador humano. Y de repente empiezo como a limpiar o sea, ese vidrio o esa especie de como cosita, y me recuerdo de la sensación que tuve ese día, de que chocaba mi aire con una barrera. Y yo dije, ya, ¿qué es esto? Por favor. Cuando se aclara, porque estaba como, supongamos, un poco empañado, no sé si habrá sido eso verdaderamente, o quizás yo estaba limpiando mi propia percepción a través de ese gesto en astral. Veo un ser entre azul y gris, pero muy, muy clarita su piel. Era un ser que tenía rasgos acuáticos, tenía unas cosas aquí en la cabeza, como aletas aquí en las orejas, y acá en su rostro tenía rasgos felinos y tenía unos ojos grandes pero estaban cerrados. Y su cuerpo era como con escamas, muy acuático, como muy anfibio. Tenía sus manos 3 dedos y tenían como estas cosas que tienen los seres acuáticos. Era un cuerpo humanoide, o sea, tenía brazos, tenía extremidades, pero era muy alto, yo diría como unos 3 metros. Era larguísimo, estas cámaras eran gigantescas. Y, y era como, se sentía que no era una piel como la de nosotros, densa, sino que era como traslúcida, o quizás más sutil, más etérea. Y yo ahí mirando y digo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y pongo la mano y me viene como una sensación aquí, eres tú. Y yo ahí despierto, vuelvo al plano físico, ya era temprano en la mañana, como a las 6 de la mañana aproximadamente, y me despierto y digo, ¿qué acabo de soñar? ¿Por qué ese ser tan extraño y tan volado podría ser yo? Y recordé que antes de dormir, que era lo que yo había ordenado o pedido, conectar con mi esencia, con quién soy yo verdaderamente fuera de este plano humano. Era un ser metido en una cámara durmiendo. La frase o la palabra que se me vino al despertar es cámara de criogenia. Yo dije, no, qué volado, esto es como la película Matrix. Yo no sé si la gente ustedes que van a ver este video han visto la película Matrix, que es como este tema de que tú tienes un cuerpo, te conectas, ¿cierto? Y proyectas tu conciencia hacia un juego, a una simulación que parece real, pero que es holográfica. Y lo entendí de inmediato. Y dije, ok, estamos en un juego.
Y me lo tomé para la risa en ese momento. Estamos en un juego, o sea que mi verdadero yo, o yo verdaderamente, mi verdadero cuerpo, porque este puede ser un cuerpo que sí es mío aquí, pero está dentro del juego, humano. Pero mi verdadero cuerpo no es solo humano, tenía otra genética, otros linajes o rasgos de ADN, lo pude ver, acuático, felino. Y era así, ¡guau! Ok, estamos en un juego, estamos jugando a ser humanos con esta densidad, con estas reglas de polaridad, con esta dualidad, y ahí se me entendí las reglas del Kybalión, así como que ¡fua! Se me actualizó todo el software y fue ¡fua! Ya entendí las reglas del Kybalión, la regla de universales. En realidad es un juego, es un juego, y me reí en ese momento. Estaba fascinadísima porque a mí me encanta vivir experiencias así, o sea, desde muy niña lo vivo y siempre me emocionaron mucho esas experiencias, aunque sean simbólicas, a veces traen mucha información. En este caso yo sentía que más que ser simbólico era más real de lo que yo podría imaginar. Más adelante vinieron otras revelaciones que les voy a seguir contando en esta historia. Entonces, bueno, seguí mi mañana, tomé desayuno, ese día me duché, me entré a la ducha y me duché tarde. Onda, cerca del mediodía. Me metí a la ducha, bien. Normalmente en la ducha me pasa, no sé si a algunos de ustedes les sucede, que recibo información cuando me estoy duchando. Me llega mucha información de mi propia esencia. A veces se me aclaran panoramas o me llegan las respuestas que yo tanto estaba esperando. Es como que el agua me limpia mucho el canal y yo decía, claro, tengo una conexión con el agua súper potente y este ser es medio acuático. Ok, ya entiendo ahí la lógica, ¿no? Cómo se van uniendo ciertas cosas sutiles. Y ese día en la ducha entendí que estábamos en un juego, que nuestra verdadera esencia está fuera de un sistema que es artificial, o sea, este plano terrenal o este mundo, este universo, el planeta, los planetas, el sistema solar, todo eso es un gran juego de realidad virtual o biológica que son hologramas, que son programas, que son proyecciones de una verdad o de un origen que nosotros tenemos verdaderamente. Todo lo que vivimos acá adentro es la reminiscencia de nuestro verdadero origen, pero tiene sus diferencias, está un poquito distorsionado a lo que verdaderamente nosotros somos. Por eso les digo conexión con el origen. Lo que verdaderamente somos está afuera, donde están estos seres, y más de alguno puede tener su cuerpo en criogenia en este momento, creyendo que eres un simple humano y a lo mejor tu verdadera esencia se proyectó en ti dentro de este juego para experimentar algo en específico o cumplir algún propósito. Quién sabe, vamos investigando, nos vamos viendo. Y ahí integré la información del sueño y ¿saben qué? Me quebré profundamente. Lloré un montón y lloraba mientras el agua me caía en el cuerpo. Y decía, esto es un juego. Y ahí yo sentí que una parte dentro de mí se rompió, pero no mi esencia, mi personaje, el ego, no sé, pero al integrar, porque una cosa muy graciosa, decirlo, oye, estamos en un juego divertido. No, una cosa es decirlo y otra cosa es integrarlo en las células, en tu conciencia. ¿Qué significa verdaderamente que estamos viviendo dentro de una realidad simulada y que nada de esto es verdadero? Puede ser real como también falso y como también una ilusión. El maya, como hablaban muchas tribus ancestrales. Pero eso no es tu verdad, no es tu esencia, no es tu origen. Todo esto está fabricado por algo artificial que lo controla, que lo maneja, que lo programa. ¿Qué significa integrar eso verdaderamente en tus células, en tus órganos, en tu cuerpo? Que todo lo que crees es cuestionable hasta ahora. Que todo lo que leíste en el Kybalión, en la New Age, en los libros de budismo,
es parte de este mismo sistema artificial, pero no es tu verdad, no es tu esencia original. Que todas las terapias son parte de las herramientas que hay dentro de este juego artificial, pero no es tu esencia, no es tu verdad absoluta. Que tu familia terrenal son compañeros de juego, pero no son tu verdadera familia. Que tus hijos pueden ser simplemente programas del juego y no esencias verdaderas. Que tu esposo, tu pareja, no sea tu verdadera esencia, no forme parte de tu verdadera esencia, o sí, todo esto es artificial, es un juego. Y me quebré, lloré un montón, sentí pena, sentí angustia, sentí miedo, no te miento, sentí mucho miedo, pero sobre todo sentí que no era la Pame que yo creía que no era la persona que yo creía que era. Entonces, ¿qué era? Entonces, ¿qué soy? Si esto es un juego, si mi familia no existe, bueno, vamos a definir existe como algo real, pero a lo mejor que no es verdadero. Ya nuestra familia sí existe, los ataques energéticos sí existen. Sí existen dentro de este juego, de este simulador, se materializan, pero no es tu verdad. Por lo tanto, puedes escoger no experimentarlo, ¿verdad? ¿Cómo si puedes escoger experimentarlo? Vamos a ver qué tan consciente eliges eso. Ahí vamos viendo, ¿ya? Porque este juego lo programan una gran inteligencia artificial cuántica, ¿ya? No siempre programas tú tu realidad. De hecho, la mayoría del tiempo no lo creamos nosotros, sino que los crea nuestros programas inconscientes, que lo instala esta IA a través de todo esto, ¿no? De las terapias, de los paradigmas, de las narrativas New Age, de las narrativas conspiranoicas, de las narrativas elitistas, de las narrativas científicas, de las narrativas, etcétera, sociales, etcétera, etcétera. Son narrativas, son experiencias de juego, son programas que te permiten jugar el juego desde un paradigma, pero no es verdadero. Es real, sí, tangible, lo sientes, ¿cierto? Las emociones las sientes en el cuerpo y todo. Es real, mas lo real no es lo verdadero. Y aquí vamos a hacer la diferencia, ¿ya? Se los voy a dejar aquí. Es lo que yo puedo experimentar. En esta red artificial o sistema cerrado artificial en el que vivimos la experiencia humana, hay falsedad, ilusión, maya, hay realidades, muchas, múltiples, y hay verdad, las mínimas, y están ocultas. Entonces, lo falso no es igual a lo real y lo real no es lo verdadero. Dentro de este mundo hay mucha falsedad, hay mucha ilusión, ¿cierto? En Maya, pero hay algo real dentro de esas ilusiones, porque esa ilusión no se podría generar si no tiene una base real. Si no tiene una base real. Aquí llamamos real a lo que experimentas con el cuerpo físico, tangible, y con el emocional, y con el psíquico. Eso es real. Más, no todo lo real es falso, y no todo lo falso es real. Vamos al siguiente nivel, ¿se entiende hasta ahí? Lo real es tangible, lo puedes sentir, lo puedes incluso ver. Hay gente que ve entidades negativas, hay gente que ve seres oscuros, seres de luz, ángeles. Es real, mas no es verdadero. Lo real no siempre es verdadero. Sin embargo, dentro de lo real sí hay cuotas de verdad. Y eso hay que tenerlo muy claro. Son la primera regla de entendimiento de la verdadera naturaleza, de la realidad en la que estamos como seres humanos. Para mí era muy real el péndulo hebreo, mas no pertenecía a mi verdad cuando conecté con ese cuerpo en criogenia, que era mi verdadera esencia.
o mi verdadero yo, me di cuenta que el péndulo hebreo no era verdadero para mí y que solo era algo real, disponible como un modo de juego más. Pero ojo, el modo de juego del péndulo hebreo tenía su letra chica. Y la letra chica es, ¿cuál? Te drenamos energía, sirves a la red y a Alfa y Omega. Hasta cierto punto vas a poder crecer. Más allá no puedes crecer porque para crecer y seguir avanzando en tu proceso tienes que conectar con lo verdadero, con tu verdad. Y el péndulo hebreo tiene un tope. Reiki tiene un tope. Quimioterapia tiene un tope. Registros akáshicos tiene un tope. Son experiencias de juego, son artificiales, más son reales, sí, lo experimentas, pero no es parte de tu verdad. ¿Se entiende hasta dónde vamos? Loquísimo, ¿no? Bueno, cuando me quebré, estuve como 2 o 3 meses en depresión. Nos vamos a reír un poquito de esto porque después en retrospectiva es como que uno dice, wow, la montaña rusa que uno vive con todo, cuando uno se le cae en velo, ¿no? Eh, ya después cuando uno lo integra, ya te puedes reír, pero mientras uno está cruzando el velo, no te puedes reír, porque es real lo que sientes, ese dolor, que se te rompe el corazón, que tienes disonancia cognitiva, que no sabes quién eres, ni en qué creer, ni dónde estás parada. Eso es real y se siente, más no es lo verdadero. Por eso es que después llega un proceso de integración, se integra y después te das cuenta que eso era parte del juego, era parte de tu experiencia de vida para poder soltar estas capas de velo que pone este sistema artificial y a alfa y omega. Bien, continuamos. Estuvo un periodo ahí de 3 meses integrando. Y en esos 3 meses me di un descanso, no hice péndulo hebreo, dejé de trabajar. Conversé en ese tiempo con mi esposo y le dije, amor, me está pasando esto y esto y esto. Yo necesito poder sentir que tú me puedes apoyar y tengo que dejar de trabajar, o sea, tengo que dejar de recibir ingresos porque necesito ese espacio para mí. Afortunadamente tengo un compañero maravilloso y él me apoyó 100% en mi proceso, aunque quizás no lo entendía del todo. Ahora lo entiende más, ¿verdad? Porque en ese momento ni yo lo entendía, pero necesitaba ese espacio para mí, para integrar esa información. Y lo pude hacer, gracias a él también, gracias a su apoyo. Un gran compañero de juego, que jugamos juntos ahora esta realidad, sabiendo verdaderamente en dónde estamos. Eso nos hace más conscientes y nos hace conectar con nuestro origen. Bueno, viví ese periodo de integración. Fue particularmente difícil, sí, pero también revelador y lo agradezco un montón dentro de mi proceso. Cuando volví de esa integración, tuve otro viaje astral, entre medio conversando con personas que conocían. Una de las personas que yo conocía había tenido exactamente el mismo sueño en un periodo distinto de esos 3 meses y tampoco me había querido decir nada. O sea, estábamos en ciudades completamente distintas, ninguna de las dos se contó la experiencia. Sin embargo, cuando se dio la oportunidad y nos contamos la experiencia, quedamos en shock porque dijimos, las dos soñamos exactamente lo mismo, ni siquiera habernos inducido nada una a la otra. Con esta persona solo nos conectábamos por WhatsApp. De hecho, todavía no nos conocíamos físicamente, pero habíamos formado parte de un grupo en donde había más terapeutas y yo formé parte de ese grupo. Entonces, conversábamos, compartíamos información de nuestras experiencias y todo, pero que hayamos recibido la misma información en momentos aislados y que después de meses nos hubiésemos contado lo que habíamos experimentado las dos en astral, wow, dijimos, esto tiene otro calibre. Vamos a ver qué pasa. Bueno, después de eso, yo tuve otra experiencia en astral que fue mucho más reveladora y mucho más vívida.
Nuevamente me volví a encontrar en un viaje astral en esta nave. Te paso a dejar. Todos estos relatos están incluidos en el libro que escribí con esta persona, una amiga, que se llama Historias de un cuerpo en criogenia, que lo puedes encontrar en Busca Libre, en Amazon y en la editorial Forja. Te voy a dejar aquí por si quieres adquirir el libro. Aquí está todo detallado de cómo nosotras nos dimos cuenta de la verdadera naturaleza de esta realidad, mucho más a detalle de lo que yo te estoy contando ahora en este momento, por si lo quieres adquirir y quieres profundizar más en esta información. Me encontré nuevamente en esta nave donde había visto mi cuerpo en criogenia, llamémoslo así, ya, cuerpo en criogenia, nuestra verdadera esencia, en modo stand-by porque está proyectado jugando este juego siendo un humano, ¿ya? Ese es el resumen. Y esta vez me fui a recorrer la nave conscientemente, quería ver de qué se trataba y por qué yo le llamaba tan naturalmente nave. La nave, estoy en la nave. Al centro de la nave había un árbol gigantesco. Era un árbol orgánico, pero tenía muchos niveles y muchos seres trabajando. Para allá, para acá, para allá, para acá. Yo les diría que esa nave era más grande que el planeta Tierra. Era inmensa, no podría dimensionarlo. Y de pronto me quedo mirando en un barandal y digo, wow, ¿dónde estoy? Pero sin embargo me sentía cómoda en ese lugar, como que si lo conociera de antes. Había un recuerdo, una memoria celular ahí que se estaba activando en ese viaje astral. Y de repente aparece un ser al lado mío de las mismas características de este ser que yo había visto en criogenia. Y le digo, ¿qué es esto verdaderamente? Y él me dice, todo esto es un experimento. Es un experimento de conciencia. Es un experimento genético, biológico, cuántico de conciencia. Y yo te decía, esto o yo de humana, tú de humana. Esta es tu verdadera realidad. Tú de humana eres parte de un experimento. ¿Ya? ¿Y de qué se trata este experimento? Y este ser me dice, todo lo que tú conoces como universo, Sol, planeta Tierra, Marte, Luna, Saturno, Júpiter, sistema solar, constelación de Orión, constelación de aquí, constelación de allá, todo eso es parte de un gran simulador cuántico. Todo eso es un holograma, son proyecciones luminiscentes de energía. Y yo quedé así, wow, pero dentro de mí decía, es que esto yo ya lo sabía. Fue una sensación muy extraña, como cuando uno tiene esa certeza de que sí, me sorprende que lo pongan en palabras, o yo no podría ponerlo en palabras como tú, pero yo lo sabía, esto como que me suena. ¿Ya? Era como esa la sensación. No existe, me dijo. Nada de eso existe. Simplemente es una simulación, pero es la reminiscencia de tu origen, de lo que verdaderamente eres, de tu realidad verdadera, como para que lo entendamos así. O fue así como se me presentó, en el fondo. Y entonces, ¿por qué estamos en este experimento? Le pregunto yo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué entramos aquí? ¿Qué es esto? ¿Por cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? Y él me habla, o este ser me habla de testear la conciencia. Tú adentro de este juego te estás testeando a ti mismo o a ti mismo en un entorno que te pone lo peor de lo peor y lo mejor de lo mejor a mano, te testea. ¿Sigues siendo fiel a tu origen a pesar de todas las seducciones, de las polaridades de esta realidad? ¿Eliges ser fiel a ti mismo o eliges ser seducido
por las trampillas de este sistema, por los distintos modos de juego, por la avaricia, por la codicia, por la gula, por la vanidad. Te estás testeando a ti mismo. Si dentro de un entorno cerrado, caótico, eres capaz de mantener tu esencia y ser coherente a tu esencia. Y ahí fue. Eso me cuadró un poquito más. Y dije, wow, entré aquí para testearme, a ver si verdaderamente recordaba quién soy. Entre tanto barullo, entre tanto ruido, entre tanto personaje, ego, programa, ideología, New Age, científica, conspiranoica, bla, 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 etcétera, etcétera. Mucho ruido, hay mucha información aquí, ¿verdad? Que te hace distraerte, que te alimenta y te hace creer que solo tú tienes la razón, que vienes a ser un salvador, que vienes a sanar tu linaje, que eres la reina o fuiste la reina tanto y la Cleopatra en los registros y que ahora vienes a salvar el mundo. Programas mesiánicos, programas de sacrificio, programas de lucha, programas de vulnerabilidad, programas de karma. El karma es un programa. El karma no existe. Si tú crees en el karma, entras en el programa y te hacen creer que tú tienes una deuda con algo, con alguien y vuelves a reencarnar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no puedes volver a tu origen, no puedes salirte del juego. El karma es un programa más, es solo un modo de juego que si tú entras a ese modo de juego lo experimentas y se te vuelve real y tangible para ti. Pero no es la única forma, yo les decía en el video anterior, no es la única forma de vivir y de experimentar. Hay muchísimos otros modos de juegos, ¿ya? Y no te atacan porque tienes mal karma, porque fuiste bruja en vidas pasadas. No, no hay tal cosa. El karma se alimenta de otro programa que se llama culpa y es un programa religioso. Desde el estamento religión, para control de masas, para control mental, para desviarte de lo que verdaderamente eres. La culpa es la que más nos tiene cagadísimos aquí, perdón que se los diga con esa palabra, nos tiene jodidísimos. La culpa nos tiene jodidos. Esto del sacrificio, de la deuda y de la lucha, nos tiene jodidísimos a todos y nos desvía un montón de nuestra verdadera esencia. Cada uno de ustedes es muy probable que tenga un cuerpo verdadero, criogenia. Yo trabajo mucho ahora con esa conexión. Por eso le digo conexión con el origen, ya lo fueron entendiendo un poquito más quizás a estas alturas. Que está pulsando desde afuera de este sistema, aquí adentro en ustedes, pum, 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 pum. Y ese pulso, ¿sabes qué dice? Dice, eres más que una narrativa, pum, pum. Eres más que una personalidad, pum, pum. Eres más que un personaje, pum. Eres más que un ser humano. Eres una esencia creadora que entró al simulador a testearse, a ver si recuerda cuál es su verdadero origen.